elementos externos a nuestra materia. Ahí me quedó a mí y esto que vos decías de que es importante que el arte esté aquí, ¿no? Pero también quienes demandan, que entre los artistas se demandan autoría o se demandan si sos autor, coautor, si lo de la performance o lo que sea. También esas formas de reclamos, hay una forma estructurada de reclamar una autoría, también es abrir el formato de cómo, bueno, esto es mío, en realidad es también preguntar hasta dónde llega la propiedad individual en el campo del arte, porque en realidad no estamos hablando de propiedad, porque estamos pensando todo en clave material, como vos expresaste, hablar de que, bueno, el arte contemporáneo amplía esos límites mucho más que y ahí entramos a lo comunitario como algo de todos, ¿no? Y bueno, también los reclamos de decir, yo saco una foto, ¿de quién es esa foto? Y todos los que vieron o que participaron de alguna manera para que algo suceda, bueno, es como muchas preguntas, ¿no? Pasa que lo más fácil para el derecho es dar respuesta a esos planteos pecuniarios, porque el derecho está Sí. pensado para llegar a la plata y la propiedad. Claro, por eso los últimos casos que traje son. No basta con también pagar. proteger otra cosa, para que Perdón, no. sí, pero no, eso me parece muy interesante. Bueno, me parece que hay un planteo sociológico, antropológico, si quiere, político, ideológico profundo, porque no solo el derecho, que yo comparto como un discurso ideológico en sí, en pensarlo como esta idea de te doy la propiedad para que vos tengas la propiedad de reclamar sobre tu propiedad, sino que entre los mismos artistas se están reclamando, me parece que el discurso traspasa. Sí, claro. Y me parece, ¿no? Lo mismo, bueno, Nietzsche dirá, ¿no? Todo es metáfora, es pensar que no es el derecho, sino la misma sociedad, que me parece que es un camino mucho más complejo pensar en la cuestión de la propiedad privada o propiedad comunitaria. Sí, en Pero realidad. iban a destruir la obra, y ¿Cómo? no tuvo criterio. A uno de los casos le destruyeron su obra. No era una cuestión pecuniaria. No, eso. Y frente a eso, el derecho no pudo dar respuesta. Lo que pasa, y perdón, yo no quiero, si no después, dijiste, destruyeron su obra. Me parece que hay una marca, perdón, una marca de no, tenés propiedad. razón, no destruyeron su obra. Pero y también el derecho tiene problemas para Perdón, cuando dices destruyeron su obra o no destruyeron su obra, yo lo que digo es, y que creo que ahí también este concepto de originalidad se plantea, es qué es original en definitiva y qué es una construcción meramente ahistórica, ¿no? Se puede decir la palabra, digamos. No creo que nada lo sea. Me parece que hay una evolución de lo que somos, todos creo que respondemos a la externalidad de toda metáfora. No creo que existe el origen en sí de algo. Bueno, el concepto de originalidad hace aguas por todos lados cuando uno empieza a. Pero bueno, tenemos que vivir con eso. Y los jueces siguen sentenciando hablando de originalidad como no copia, tal vez, que es lo más. Sí, o lo que nos deja más tranquilos, pero lo cierto es que no hay manera de no ser original. O sea, no puedo no serlo. Le pongo mi personalidad. haciendo lo mismo, pero otra persona. Sí, pero la cuestión está en cuál es el plus que tú introduces original para transformar la obra que previamente existía. Claro, ahí están los conflictos, porque lo pecuniario de alguna manera está resuelto, o por lo menos se resuelve con daño. Pero el problema de algunos de los casos que planteé es que el artista, aún reconociendo, sí, yo también, pero estoy ejerciendo un derecho que es el de la libertad de creación, ¿no? O sea, entonces, y exijo que me reconozcan a esto como una obra y lo mantengan. Y se mantengan como obra. Quisiera citar el pie de todo el club. Claro. Es el mismo escrito en un capítulo, pero exactamente igual, y que Borges mismo dice, en un momento, ya hay un límite enorme que es contextual, cultural, la misma reproducción de la misma obra, y hay un obstáculo que es el más grande, el Quijote mismo, digamos. Entonces, ¿qué originalidad y qué agregado se le hace a la obra? Por más que no se la haga, que sea idéntico, ¿no? Yoconda, otra Yoconda. Sí, bueno, ustedes tenían el caso además de Borges, ¿no? Del autor que reproducía partes y reinventaba una. Que todavía, bueno, ahora terminó, sigue, de ese caso no casi todos los años, pero todos los años tienen, porque en el medio van saliendo nuevas sentencias y ha habido como 6 pronunciamientos. El caso es un autor argentino, que es Pablo Cacharian, tomó la ley y lo que hizo fue encordarlo. Es decir, empezó a escribir en el medio del texto, pero no claro cuál es su parte y cuál es la de Borges.
y bueno, la heredera de los derechos demandó, y entonces ahí se empezó a discutir. La discusión de fondo es si lo que hizo él es verdaderamente un plagio, una copia servil para tratar de aprovecharse de Borges y el Aleph, o está haciendo un procedimiento literario con toda la validez y es algo plenamente aceptado en el medio. De hecho, las pericias que se presentaron son, digamos, se le dio a críticos, una fue Beatriz Arlo, de la que Dice estupendo, yo lo he leído para Sí. Sí, que además no se consigue, hay que buscarlos pirateados por internet, eso no tengo Es decir, creo que con las más de 100 consideraciones que tiene Borges sobre cuestiones de Sí, claro. pensar el Junto a él. Era irónico, era precioso. Sí, claro. Todo lo que me sale de Borges dice, yo copié todo esto. Sí. Y después hizo otro que está bueno también, que es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Con ese no tuvo problema porque el Martín Fierro en realidad digamos, ya forma parte del dominio público. Pero bueno, nada, son debates que sí. Sigamos con el. Nosotros con Gaby trabajamos en protección y litigio, promoción también de derechos económicos, sociales y culturales, pero es cierto, como ahora les voy a contar un poco cuál es nuestra tarea y cómo creo que puede conectar con lo que estamos discutiendo. Es cierto que no nos hemos abocado principalmente a la defensa ni a la promoción tampoco, a la defensa judicial ni a la promoción tampoco de derechos culturales, pero bueno, esta también es una oportunidad para empezar a pensar cómo nos acercamos desde la defensa. Contarles un poco más de la Secretaría se crea por resolución del Defensor General en 2016, empieza a funcionar en noviembre del año pasado, así que somos un poco nuevitas. Hace un año que estamos trabajando. Las funciones de la Secretaría son de promoción de derechos sociales y en ese marco damos talleres de difusión de derechos y de litigio. Nosotros litigamos, hacemos acciones colectivas para proteger o evitar la lesión de derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales. Y también apoyamos en el litigio individual, que es lo que más se conoce, cuando hay afectaciones, actuamos como apoyo en las acciones individuales cuando intervienen los defensores civiles o penales, para incluir la perspectiva de derechos humanos en esos litigios. Por ejemplo, está afectada la salud mental o la vivienda. En cuanto al litigio colectivo, hemos trabajado en diferentes líneas. Una ha sido la diversidad cultural, hemos sido apoyo técnico e institucional para la promoción de una acción administrativa para garantizar el derecho a varias comunidades indígenas de la zona, para reclamar el derecho a la consulta, para participar en el diseño de políticas públicas de educación intercultural. Fundamentalmente otra línea de trabajo que es la que nos lleva más tiempo, más energía, está la piel, es el trabajo en cárceles. No es el tema que nos convoca, pero es un lugar de mucha ilegalidad y en el que trabajamos mucho. Hemos trabajado derecho a la salud en cárceles, derecho a la identidad del colectivo transgénero, derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en cárceles, prevención de TBC, educación en cárceles, hacinamiento y, en términos generales, malas condiciones materiales de detención. Y bueno, salud mental y vivienda son básicamente las líneas de trabajo. Entonces, cierto es que hoy no podemos por ahí compartir con ustedes muchas experiencias en lo que es promoción del derecho a la cultura, de la protección de bienes culturales o del derecho a gozar de los beneficios de la cultura, pero que es una posibilidad. La Secretaría está abierta a la comunidad y puede participar en la promoción de ese tipo de reclamos en sede administrativa judicial. Por ahí lo que me parece interesante, como muchas experiencias en el área que hemos tenido desde nuestra creación, es contar cuáles son los obstáculos para trabajar o para intentar proteger lo que son derechos económicos, sociales y culturales en general, y de los cuales la protección de este derecho son problemas que son propios de esta rama del derecho y que serían aplicables. Con los problemas con los que nos encontramos nosotros cuando intentamos ir a la justicia a proteger derechos sociales. Son muchos, esa es la mala noticia. En términos generales, la primera pregunta, casi que sería un juez si le llega una demanda,
para proteger al colectivo o derechos, aunque individuales, de acceder a la cultura, pero incoados en la acción colectiva, sería, esto es un derecho. El derecho que el juez tiene que resolver. Esto va a volver a la demanda, y yo les diría que sí, porque yo trabajo de eso, y si le digo que no, me van a echar de la defensa y nos quedamos sin trabajo. Sí, es un derecho, pero tampoco es tan sencillo. Yo estoy convencida, y no es solo porque trabajo esto, de hecho trabajo esto porque estoy convencida. Y nuestros tribunales tenemos muchos instrumentos que con algunas limitaciones reconocen el carácter vital. Hay mucha discusión, toda, en doctrina, de cuál es la exigibilidad de los derechos económicos y culturales. Y desde la doctrina hay unanimidad en reconocer ese carácter. Y en la jurisprudencia no tanta. En nuestra jurisprudencia no tanta. No es el caso, generalmente los casos donde se plantea esta discusión tienen que ver con materia de vivienda, alimentación, y no han sido muy proclives a reconocerle carácter operativo, hablan de vocación, de operatividad, que todas cosas que suenan a que le restan, le van bajando el precio. Bueno, ese es el escenario, y también esa es la función, tratar de dotarlos de contenido operativo y de carácter exigible. Y después otro problema que ya surgió un poco en el debate en el panel anterior tiene que ver con cómo, aún reconociéndole esa exigibilidad, cómo hacer llegar a la justicia estos derechos, porque todo lo que es procesal fue pensado para defender otro derecho, que es el derecho a la propiedad, que es el derecho, parece que no hay nada más que eso. Todos nuestros códigos, ahora un poco menos, pero van a ver que no tanto, están pensados para defender eso. Entonces, ¿cómo entras a defender un derecho humano? Y es difícil. Es difícil, tenemos pocas herramientas reguladas, siempre fue, lo bueno es que siempre tuvimos una jurisprudencia que fue creando camino, hay lo que se llama, lo conocen porque nadie pasa por la facultad sin saber que es CIVICOT. Tenemos una jurisprudencia que dice, con Aquino, y que nos sirve a nosotros que lidiamos con esto en el ejercicio profesional, que si vos tenés un derecho, o sea, si el derecho a la cultura es un derecho, y no tenés la vía de hacerlo llegar a la justicia, estás desconociendo el derecho a sí mismo. Entonces, así se creó por jurisprudencia el amparo contratos del Estado, el Estado para contratos de particulares, y después se creó finalmente lo que a nosotros nos ha allanado el camino en la lucha de hacer exigible este tipo de derechos, que es el amparo colectivo. El amparo colectivo no está regulado, la posibilidad de acceder a la justicia para proteger este tipo de derechos con alcance colectivo, para proteger un colectivo de personas, es la vía para hacer exigibles los derechos sociales. Es la vía y no tiene regulación. El primer fallo que dijo esto tiene que poder llegar a la justicia por esta vía es de hace 10 años, no sé cuánto es clave, pero debe ser más de 10 años, y así todo hoy todavía no hay una regulación. Hace poco se reformó el Código Civil, en el anteproyecto estaba previsto la regulación de las acciones colectivas para proteger bienes colectivos, como podrían ser muchos bienes culturales, pero también el derecho individual a gozar de la cultura, pero para promoverlos en favor de un colectivo de personas. Y esto, las acciones colectivas no estarían circunscritas a esto, es fundamental para la protección de derechos, pero también es utilizado en materia de protección de derechos del consumo, y desapareció. En el tratamiento parlamentario lo sacaron, lo volaron. ¿Por qué? Porque es una vía muy potente. Hubo lobby del Estado y de las empresas porque es una vía muy usada en materia de protección de consumidores, y del Estado porque le sale caro. Es un mecanismo para acceder a la justicia. Es un mecanismo para acceder e incidir. Si no nos explica cómo a 10 años todavía no se haya podido regular y seguimos manejándonos quienes litigamos con esto con estándares de la Corte que no legisla. Por suerte hay que reconocer que no se discute la posibilidad de interponer este tipo de
para participar. A nosotros nuestra experiencia, yo vengo trabajando mucho en litigio colectivo, fundamentalmente en cárcel. Y fue una posibilidad, y se puede pensar en otros ámbitos como con la misma invitación a participar en el diseño de políticas públicas. Generalmente en este tipo de litigios se impacta, se discute, se pone en jaque decisiones de gobierno, generalmente, que afectan derechos, y también se incide en el presupuesto, porque muchas veces lo que termina teniendo sentencias favorables es incidiendo en las decisiones sobre a dónde van los recursos y cuáles son las prioridades. Si vos logras conseguís una sentencia que dice que con esa decisión administrativa que prioriza otros derechos que no tienen que ver con estos derechos sociales o culturales, podrías conseguir que se tome una decisión contraria y que se afecte recursos a la protección, por ejemplo, de actividades culturales. Hay mucho camino andado sobre hoy, bueno, es eso, es una posibilidad. Esto no está regulado y es incipiente, pero algún camino andado hay, y evidentemente desde la Defensoría General hay algún interés en tomar este tipo de intervenciones, porque si no, no se explica que se haya creado una secretaría que está litigando, que está haciendo este tipo de demandas. No sé si querés compartir alguna experiencia individual. Sí. Mira, estaría dentro de el tema de patrimonio cultural, por ejemplo, Por supuesto. y estaría dentro de eso el tema de Me llevo trabajo de canal. el derecho de la comunidad al uso de los espacios públicos como el espacio de encuentro cultural. Porque ayer creo que fue un hilo conductor el tema de la dificultad de uso de los espacios públicos por parte de la comunidad y la no protección del municipio para el cumplimiento de eso, porque el municipio pone leyes o normativas que exigen que lo cumpla el particular. En vez de eso, el municipio para que el particular pueda, el ciudadano pueda usarlo en libertad y cumpliendo todos los derechos que demanda poder hacerlo en conjunto y cumpliendo la norma de seguridad y de... Es decir, las veces que... porque nosotros sacamos un proyecto de ordenanza para cultura comunitaria y constructiva. Y las razones por las que empieza a trabajarse de esa manera es la previsión directa, pero sí como consecuencia, como la previsión del uso del espacio público, y la otra es el cierre de los espacios culturales que no están regulados debidamente y solamente se cierran porque la municipalidad no falta, no tiene la norma, se cierran por la gente lo exige. Más nada, tampoco se quejan por el sonido, sino se quejan porque se emborrachan en la vereda o conversan en la vereda y la ventana del dormitorio da a no sé qué. Ahí aparecería el derecho del que escucha el ruido, ¿no? Sí. O Yo no lo veo. Bueno, No me interesa en contrapuesto. pero de todas maneras, Eso es lo que sí, lo que seguro que... si estos chicos que tienen permanentemente estas dificultades, sobre todo el tema de los espacios cerrados, no voy a hablar ahora, pero sí el uso del espacio público parece la vulneración más grande para la gente reunirse en algo que está pensado para eso. O sea que ellos cuando tengan alguna dificultad pueden ir a la defensoría. Tendrían que haber estado eso. Sí, no, bueno, tenemos que pensar cómo, hay muchas formas. Una es instar la reglamentación y otra es cuestionar si hubo... Habría que ver el caso, pero sí que hay muchas formas de Después hace mucho tiempo nosotros impusimos una normativa para la protección, defensa y estímulo a la conservación del patrimonio cultural, que ahora que está Facundo particularmente, no me acuerdo porque me da dolor de estómago para que Facundo siempre me da dolor de estómago, es horrible. Hicimos una norma para la protección del patrimonio cultural. Esa norma significaba, entre otras cosas, un beneficio impositivo dentro de lo que significa el mantenimiento de las libertades culturales, etcétera, etcétera,
a cambio de que él conservara ese bien que para nosotros es un bien importante, que es el Fortín Miñana. La norma se aprobó y él, bajo mi apoyo, digamos, mi guía, fue presentando solicitudes para que se cumpliera la norma. Nunca le respondieron, nunca cumplieron la norma que existe. Ese es el caso más fácil para el abogado, porque es la norma incumplida. En el otro promover sí, según eso. Lo que no puedo garantizar es el éxito, porque no. Pero vamos a cuidar a vos. Podemos hablar. Pero hay otro Sí. tema que vos hablaste al principio de las comunidades aborígenes. Que me gustaría saber cómo se autoascriben ellos, o si se referencian respecto a algún grupo étnico o no, y por otra parte, cómo lo hace el derecho, ¿no? Porque dentro de la antropología tenemos una larga discusión al respecto y es un tema que no sé cómo lo toman ustedes. Yo había un tema que se nos planteaba de cómo ven el derecho a las comunidades y cómo les delimitan la posibilidad de ejercer sus derechos en función de su pertenencia. No les importa, digo, ellos sí se identifican. Más que con comunidades, lo que vi cuando participé de la mesa, esto es así, es una mesa de educación intercultural donde integran representantes de comunidades indígenas de toda la provincia, que se viene sosteniendo hace como 5 o 6 años. Vienen trabajando en políticas de educación, tenían algún contacto con alguna participación, incidencia en el diseño de las políticas a nivel provincial, y eso, de un día para el otro, dejó de pasar. Cambios de gestión, bueno, cosas que respondieron a que se corte la línea. Ellos más bien se identifican con organizaciones, pasa mucho en lo que es el tema de pueblos urbanizados que pierden más el origen que con su etnia. No nos metimos en ese tema, digamos, porque fue una demanda desde las comunidades a solamente un apoyo técnico. Un apoyo técnico en cuanto a poder acompañar una solicitud de volver a estar en un espacio de política pública donde participaban y dejaron de participar por una cuestión arbitraria. Y bueno, y la defensa en estos proyectos. Hay un programa que también tiene un nombre larguísimo, que tiene un equipo de trabajo de psicólogos, trabajadores sociales y que también se trabaja en lo que es las demandas territoriales, que muchas veces la gente no llega a la defensa, sino que a veces son cuestiones que uno conoce de la comunidad, pero que son colectivas y a veces individuales también, pero que el acceso a la justicia, el poco acceso que hay a veces a la cuestión de la justicia, bueno, hace que esa barrera la podamos cortar trabajando, acercándonos nosotros a espacios comunitarios o a mesas de trabajo o a mesas con distintas, la mesa de violencia, de educación, en distintos ámbitos. Y fue una demanda, digamos, de participación, de pedido de ayuda, digamos. Pero en esas cuestiones porque hay como una cuestión muy también interna de algunos participan y otros no, en esos espacios, y otros están en esos procesos identitarios están legitimados por algunas comunidades y otros no. Bueno, entonces hay como, resolvimos no intervenir porque si no es meternos en una parcial y aparte también respetar la forma de esta es una intervención técnica de acompañamiento que también tiene que ver, creemos que es importante discutir política pública porque de alguna manera es una herramienta para que todos estén representados, y más cuando es educación intercultural y que tiene que ver con una identidad que es muy fuerte también en nuestra zona, puntualmente. Sí es cierto que, si bien nosotros, además yo creo que no soy quien para evaluar la representatividad, ¿no? Sí creíamos que lo que les daba legitimación y a nosotros nos hacía reconocérsela así para acompañar el reclamo, era que venían trabajando hacía mucho tiempo en la temática y tenían, eso me parece que nos destacaba. Y si algo sobre la representatividad
contar es que ellos no estaban, la mesa no estaba escrita como con personería jurídica, que es lo que te exigen desde el Estado para hacer, y con eso con eso consiguen como definir quién, yo digo quién es quién, así que también delimito que me piden. Al final el Estado es el que decide qué comunidad, no sé, les digo ustedes dos nomás y no tengo problema, discutimos entre nosotros las políticas públicas interculturales. Bueno, ellos, eso era un desafío, dijeron, bueno, si para hacer el reclamo lo tenemos que escribir, y la verdad es que no, tratemos de que no, y que eso sea parte del reclamo. No estuvieron inscritos, se presentó el reclamo administrativo, salió favorable, pensamos que eso no íbamos a tener que litigar ni un problema, porque nosotros era el tema jurisdiccional, nosotros dependemos del departamento judicial y las comunidades ni siquiera coinciden, si querés, con la provincia, con la PC. Era un tema que me daba miedo de interponer la acción, que me la tiren y andar a saber dónde termina. Así que se solucionó en sede administrativa. Hace poco nos notificaron de que la respuesta de la Dirección de Educación era favorable y que se iba a abrir un espacio para que puedan volver a participar. Así que, bueno, vamos a ver si eso se hace. Y eso sin inscripción. Lo justificamos porque entendíamos que no era necesario y no se observó. Así que, no sé si alguien quiere compartir algo o preguntar. No, yo voy a compartir la dirección. Yo sabía que iba a pasar. Por eso lo traje también. Yo quería contarles, por ejemplo, un ejemplo que también no sé si tal vez viene al caso de lo que vos decías recién. Y un poco también de ver cómo se aplican los recursos de las políticas públicas, los recursos económicos, por esos estados, cómo se aplican, digamos, después en los proyectos y si se aplican y qué exigibilidad tenemos nosotros, quienes participamos desde la comunidad, a esa información, qué acceso a la información pública y a ver, bueno, y eso que supuestamente se iba a financiar, no se financia y por qué, bueno. En la mesa de violencia de Olavarría hay distintos lugares, acá también en Azul, además de tratar el tema así entre distintas instituciones, que pueden ser organizaciones, son una mesa de encuentro de distintos actores de la comunidad, ¿no? Y se logró que el municipio pudiera, a través de la presentación de proyectos y de propuestas desde la mesa, tanto de proyectos educativos, proyectos de prevención o directamente para abordar el tema de distintos lugares, afectar a cierta cantidad de presupuesto y que realmente se pueda continuar con esa exigibilidad de que esos fondos vayan a los proyectos y a la financiación de esas líneas de trabajo. Bueno, en Azul todavía no se ha logrado, pero se está trabajando en ese mismo sentido para comprometer al Estado en estos espacios de trabajo comunitario que también delinean política pública, porque el diseño de cómo, de cuánto presupuesto asignar es también a veces es muy irrisorio. Entonces, cuando discutir es un trabajo arduo, porque realmente a veces es catarsis en cualquier temática, porque ahora también se inauguró la mesa de salud mental, donde también pensando en la nueva ley de salud mental, y discutir política pública con el Estado municipal o con cualquier estamento del Estado es difícil porque los funcionarios, sí, es muy difícil el acceso, porque uno piensa que solamente queremos, que uno quiere plata, o el recurso, y no, y en realidad a veces la idea es participar para diseñar algo mucho más accesible o con otros saberes, esto de intercambio, ¿no? Entonces nos parece una línea de trabajo que también se proyecta y lo que estamos tratando de fortalecer desde la defensa pública es la participación, no solamente con el litigio, sino en estas mesas de diálogo, de promoción. Claro, una línea de promoción de derechos. Entonces eso, el interpelar al Estado constantemente con el tema
el arte rompe con esos no lugares porque irrumpe y inaugura otros espacios que no tienen nada que ver ni con las regulaciones ni con lo que nosotros pensamos como las diferencias de clase, iguala, libera, bueno, entonces con esa misma, estoy con poco aire, perdón, con esa misma idea, ¿no?, de igualarnos, porque también a veces desde la justicia, la mirada de la comunidad es muy distante, y bueno, en la participación, poder venir a escuchar, a aprender, ¿no?, de espacios nuevos, también me parece interesante. Y bueno, sí, que las puertas de la defensa están abiertas y que de hecho es una línea de trabajo que bueno, constantemente estamos tratando de fortalecer y profundizar. Así que gracias por la invitación, Alicia. Gracias a ustedes, porque la verdad, sumar gente como ustedes a las cosas que hacemos nosotros y están a la cuenta. Están a la cuenta y no nos hayamos encontrado nada. Que somos revistas. Sí, hace un año justito que estamos, que arrancamos, sí. Nosotros pensamos que también esto, ya ahora fuera de la formalidad, pensamos también cuando estábamos hablando de por qué participar, qué podemos aportar, ¿no? Entonces lo pensamos, lo que hacemos como una herramienta, básicamente. Y que muchas veces esto de estas distancias simbólicas que existen entre lo comunitario y también pensando mucho, me hizo pensar mucho lo que escuché ayer a la mañana con el tema de esto de siempre las creaciones que tienen que ser individuales y esto de la propiedad privada que nos atraviesa constantemente cuando nosotros nos encontramos con cuestiones que tienen que ver con lo colectivo y en realidad nosotros somos seres comunitarios, jamás nos podemos pensar individualmente, solamente cuando nos enfrentamos con algunos casos puntuales que no tienen que ver con lo individual, sino con una red comunitaria, hasta con los casos de delitos comunes, uno tiene que también rearmar esa red comunitaria y esa red social e histórica de esa persona para poder entender bueno, y así lo mismo con una comunidad, y me parece que ese es el desafío, eso, cambiar las prácticas y también, bueno, la incidencia de esto de lo que es puntualmente lo legislativo, ya, como decía, todavía con el tema de la perspectiva de derechos humanos, hay mucho trabajo por hacer, en todo sentido, ¿no? Bueno, así que están invitados. Parece que Veo futboliano, entonces para mí esto es mucho, digamos, el letrado. Yo compartía acá la cuestión, pero la inquietud me hace que me pague por alto. Bueno, antes que nada, brevemente, no quiero extenderme en esto, agradecerles, me salen tres nombres rápidos, Alicia, Ezequiel y Fernando, agradecerles mucho, esto es como una lista de supermercado, ¿no? Se olvida siempre de alguien, entonces quiero agradecer a todos, a la universidad en sí por la invitación. Bueno, y Azul, sí, que me recuerda a mi provincia hermosa también, le agradezco mucho, eso me parece importante. Segundo punto, comenzando ya con la exposición, Nicolás me despertó ayer una serie de cambios en la exposición, yo venía casi con una ponencia ya casi para leer, magistral, no digo que sea magistral, pero se dice así. Sin embargo, me parece que se podían pensar algunas bases un poco más teóricas y epistemológicas en torno a cuestiones del derecho, que yo me dedico a la filosofía del derecho, o sea, bien, al menos la rama, creo que me gusta empaparme de realidad práctica y nosotros damos un tinte teórico que a veces me parece importante que nos ayuda para ubicarnos en la realidad. Y Nicolás despierta en mí porque ayer sucedió una cosa en que, no quiero decir malos nombres, pero hubo como una pintura en un mural, en un espacio sobre de Cervantes, una pared amarilla, recuerdo que estaba Cervantes negro. Nicolás dice, bueno, pero y le habían puesto un grafiti encima. Entonces Nicolás agarra y dice, no sé si estoy citándote textualmente, puede demandarme por esto, que no me parece un dato menor, esto de la introducción al derecho del arte, que Ezequiel citaba. Me parece muy interesante decir, bueno, pero en definitiva eso es arte.
Y después surge la duda de pensar entonces qué es el arte, ¿no? Me parece a mí que eso se lo dejaremos para las personas que son teóricas en términos de arte. Sin embargo, quien habla es de abogado, por eso es con derecho, entonces vamos a pensar entonces qué es el derecho. Y si pensamos qué es el derecho, yo quisiera comenzar, perdón la desprolijidad porque, y bien hablaba Nicolás ayer, me parece a mí, me acordé directamente de un cuento de Cortázar, un pequeño cuento que se llama Graffiti, donde un muchacho hace un graffiti y después lo estoy haciendo una corrupción enorme de lo que es el cuento de Cortázar, lo que implica todo. Encima lo que implica, bueno, bien, pinta el graffiti, se va, después aparece otra persona que se entiende que es una mujer que pinta un graffiti y se van comunicando por medio de los grafitis. Y en una de las partes dice, y era de noche cerrada cuando oíste la sirena y los proyectores te barrieron los ojos. Había un confuso amontonamiento junto al paredón, corriste con toda sensatez y solo te ayudó el azar de un auto dando vueltas a la esquina. Y frenando al ver el carro celular, su bulto te protegió y viste la lucha. Un pelo negro tironeado por manos enguantadas, los puntapiés y los alaridos, la visión entrecortada de unos pantalones azules antes de que la tiraran en el carro y se la llevaran. Claro, es muy interesante pensar si el graffiti no es eso, ¿no? O sea, hay mucho más de dónde podemos establecer lo que se puede decir un pomerio o el límite entre lo que es el arte y no es arte, y podemos establecer el límite entre lo que es el derecho y no es el derecho. Es, por lo menos, lo que yo voy a tratar de hablar en breves palabras, siguiendo a Cortázar, en una entrevista que cualquier cosa Javier me corrige, en esta entrevista a fondo, Cortázar, por la distancia que me separa entre Cortázar y mí, dice, yo no sigo para hablar, yo sigo solamente para escribir, entonces quizá, por eso voy a hablar muy brevemente, voy a hacer una exposición pequeña y creo que lo demás me parece que ya está en los escritos que uno pueda subir o haber hecho, ¿no? Y después podemos dar lugar, si se quiere, al debate. Perdón. Quisiera preguntar brevemente, nada más, si pueden, a modo de ¿quiénes son abogados? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quiénes no son abogados? Bien. Bien. Creo que si el mundo se quede sin abogado, no abogado. No, perdón. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? No, oposición Sí, perdón, pero ¿por qué derecho y arte? La pregunta. Les pregunto por qué vinculan el derecho y el arte. Si quieren dar alguna opinión, dicen, bueno, pero ¿es tan necesaria la interrelación entre derecho y arte? Esa es mi pregunta. Digo, ¿para qué le sirve el derecho al arte? ¿Para qué le sirve el arte al derecho? Sin malversar también lo que decía Ezequiel ahí, porque guardé algunas pequeñas frases que decían qué nos tiene para decir el derecho, qué tiene que decir la justicia en relación a este caso, por qué el derecho tiene que meterse en cuestiones artísticas, por qué el derecho nos tiene que decir qué es el derecho a la huelga, por qué hay que normatizar la huelga. Es lo mismo sea Gonzalo, sea Héctor, ¿por qué hay que normatizarlo? ¿Por qué hay que diseccionarlo? ¿No? Que es un papel que me parece muy interesante que cumple el derecho. Creo que eso también remite a la cuestión de los pueblos originarios. ¿Por qué se necesita un discurso homogéneo, hegemónico, que reconozca a determinados sujetos para darle capacidad cuando ellos ya las tenían antes previo a eso? Es decir, cómo la palabra del derecho me interpela y me constituye como tal. Y me parece importante analizarlo porque de qué manera me interpela y cómo me constituye el derecho, ¿no? Nosotros que estamos sentados acá somos todos personas porque el derecho somos propietarios. Yo imagino que si saco esta cámara, alguien con todo derecho va a decir, no, pará, no te lo quiero dar, bueno, te voy a demandar. Con todo lo que también implica la demanda y esa interesante representación y dramatización que hacemos en determinados lugares. Bueno, podemos pensar algo que Bernardo a veces tratamos, vínculos entre derecho y teatro. Me parece que hay una línea, de hecho, fascinante de tú decir, yo seré ahora un abogado, yo seré ahora otro abogado, yo seré un demandado, y usted será un juez, en quien nosotros, y podemos buscar la racionalidad de eso, me parece muy interesante, hemos confiado en la decisión de un pleito. Cuando en realidad no siempre fue así, digo, sin citar autores porque es necesario, pero pequeñamente
Foucault, en un pequeño librito, dice: los jueces aparecen hace 300 años atrás, antes era de la tele, ya que acá. Me parece muy interesante para pensarlo en ese sentido. Pero bueno, volviendo a esta cuestión, nosotros decimos: ¿para qué es necesario vincular el derecho y el arte? ¿Por qué tienen que estar estrechamente entrelazados así? ¿De qué le sirve al derecho? Por lo menos que ahora yo hablo de la perspectiva de abogado teórico del derecho. ¿Para qué le sirve al derecho el arte? ¿Para qué se mete? Si lo que nos enseñaron comúnmente, por eso nosotros decimos, tenemos un conjunto normativo, tenemos un conjunto de normas que es suficiente, ya son, por sí son suficientes para solucionar el problema. Usted tiene un problema de propiedad, listo, vaya a la ley tal, solucionalo, explíquelo, analícelo, listo, y se aplica tal norma. La pura normatividad me permite a mí poder resolver el conflicto, lo que se llama formalismo jurídico, que si lo llevamos en el plano del arte, que es algo muy interesante, esto lo cita Piglia en la respiración artificial. Lugones es el gran formalista literario dentro de Argentina. A principios del siglo XX llega la investigación y Lugones va a decir: así se escribe de manera correcta, así se hacen las cosas como debe ser, este es el lenguaje argentino, esta es la correcta forma de escritura. Está marcando un límite entre lo que es y lo que no es, lo que está bien y lo que está mal. Casi se podría pensar qué es lo que hace el derecho. Esto está permitido, esto no está permitido. Esto se hace y esto no se hace. Casi se podría pensar ese carácter paradojal que tiene el derecho. La ley, ¿tu nombre? Carolina dijo: nosotros decimos que se conoce la ley, pero no todos conocen la norma, la normativa, algo así, no sé si dijiste recién, perdón. De Silicón, citaste Silicón, que hay una norma que se conoce, citaste a Silicón y que hay una norma que se conoce, una jurisprudencia que se conoce. Y me parece muy interesante ver esta cuestión de el derecho se presume conocido por todos. Yo a los abogados. Lo limité a los estudiantes de la calle. Sí, totalmente, pero yo no tengo problema que te agrego, con el respeto debido, a los abogados, a los jueces, a los presidentes y a los jueces de la Haya, por ejemplo. Quisiera consultarles si saben toda la normativa existente en el mundo actual. Pero el derecho, sin embargo, se presume conocido por todos. Habría que... ¿Cómo? Es una ficción. Correcto. Bienvenida al mundo de la literatura, me parece a mí. Hay un papel interesante de lo ficcional, esos mundos que, con todas las explicaciones que puedo hablar de si podemos definir la ficción. No quisiera, porque me parece que corresponde a la literatura, pero sin embargo el derecho puede así tomar un elemento interesante como es la cuestión ficcional, de la cual han tratado muchísimos autores, y decir: caramba, me hacen creer que esto es así, pero es una ficción y verdaderamente no es así. Y podemos ir citando montones de elementos como todos somos iguales ante la ley. Bien, recién, perdón, pero no quiero, puedo corregirme, ¿no? Porque me sirvió mucho, hablabas de, vienen discutiendo hace 10 años en relación a una empresa, puede ser, las empresas. No, dije sí, que hace 10 años que no se pudo regular algo que era una necesidad para hacer efectivo derecho. Bien. Que son las acciones colectivas. Porque las empresas. Que había lobby, intereses, las acciones colectivas, sí, había interés en las empresas, porque es la forma de reclamar para proteger a un colectivo de usuarios. Entonces, agrego un dato, es si todos somos iguales ante la ley, ¿cómo podemos ser iguales ante la ley? Si supuestamente están incidiendo otros elementos aparte de lo puramente normativo, me parece a mí, ¿no? Digo, o sea, entonces, yo les digo esto porque tuve un profesor que es puramente positivista, no me quita el solo la norma, y decía, dije, pero yo no quiero trabajar Derecho y Literatura, y su pregunta es, ¿para qué sirve? Yo estoy tratando de dar la respuesta, pero si quieren, después lo comento. Yo lo que pienso, perdón por la falta de HDR de algunas imágenes, que el derecho es una cuestión mucho más paradojal de lo que se piensa. Nosotros decimos, todos somos iguales ante la ley, pero en realidad todos somos iguales ante la ley. El derecho se presume conocido por todos, pero todos conocemos las 26.000 leyes que existen. ¿Acaso todos conocemos el derecho? En definitiva, ¿qué conocemos los abogados? ¿Cómo nos manejamos en ese terreno oculto que existe en el derecho? Que Ezequiel, no sé si va por ese lado, pero que, cito algunas palabras que decías, valoración, después decías esfuerzo, originalidad. Yo le cito buen padre de familia, buena fe, mujer buena y honesta, vivienda digna, moral y buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece a mí que son palabras vacías de contenido. Lo que Laclau, el pensador, dirá, es espacio vacío de lucha, por tratar de llenarlo de sentido. Que no deja de ser aquello que cuando nosotros agarramos un libro, lo estamos total y completamente cargando de sentido. Lo que, perdón que cita autores, lo que Derrida diría esa tensión entre el texto y el contexto. Es
tiene lo que es la cosa y nosotros la interpretación que le estamos dando. Y me parece importantísimo algunos elementos de la literatura a los fines de poder analizar el derecho. Me parece importantísimo, porque cuando nosotros decimos ¿qué nos tiene el derecho para decir, como decía recién Ezequiel? Me parece que también yo creo que la pregunta es ¿qué nos tienen que decir lo que en realidad están leyendo el derecho? Y leen el derecho, porque el derecho es una práctica, quienes hablan piensan que podemos discutirlo, el derecho es una práctica discursiva, el derecho es un conjunto de enunciados que no es... agarras y lo tienen. ¿Sí?